Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro cierre de bloque de estudios del tema Cimentados en la Verdad de la Iglesia Cristiana Evangélica en calle José Hernández, donde el lema de este año es Conociendo al Dios que nos amó. Y vamos a introducirnos así en los estudios, en el bloque de estudios, acerca de la persona y de quién es Dios en sí mismo, donde nuestro primer estudio fue acerca de argumentos sobre la existencia de Dios, donde nos hablaron acerca de que existen filosofías creadas por el hombre que de alguna manera trataron de negar, ¿no?, la existencia de Dios, aferrados a sus instintos, a sus pasiones, donde surgió allí, por ejemplo, el ateísmo, donde niegan la existencia de Dios por completo, donde surge también el agnosticismo, donde no niegan, pero tampoco aseguran la existencia de un Dios. Surge también el panteísmo, donde declaran que el universo fue creado por un Dios y que cada cosa tiene algo de Dios, entonces todo es Dios. El politeísmo, la creencia de muchos dioses. El materialismo, donde solo existe lo material y como Dios es inmaterial, por ende no existe. El deísmo, que es la creencia en un Dios personal, santo, infinito, creador del universo, que de alguna manera dejó librado a su destino, a su creación, ¿no?, dejando de hacerse cargo de su creación. Y por último tenemos el evolucionismo, que es la creencia de que el universo evolucionó desde un material homogéneo, simple, hasta su actual forma avanzada y heterogénea por la acción de una fuerza inherente, o sea, una fuerza externa a ese ser creado, o también que esa misma fuerza residía dentro de esa misma creación, ¿no?, que lo impulsaba a evolucionar. Luego nos introdujimos en el teísmo bíblico, que es el estudio de Dios, de su persona, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no?, donde Dios es revelado a través de esa palabra, donde nuestro conocimiento de Él y de su obrar no es completo, como nos dice allí Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley, y que nuestro conocimiento de Él puede y debe sobrepasar los límites del razonamiento humano, justamente porque Él es eterno, porque Él es atemporal, porque Él es infinito, ¿no?, y obviamente nos traspasa a todo lo que somos nosotros. Y nos introdujimos luego en la esencia de Dios, en el conocer a Dios mismo en su esencia, ¿no? Y vimos, empezamos con la parte espiritual de Dios, ¿no?, donde vimos que Dios es inmaterial, o sea que no está formado por materia, que no tiene un cuerpo físico como nosotros, ¿no?, y que por ende se da a conocer a través de su espíritu, ¿no? Él es espíritu en su esencia, como dice Juan capítulo 4 versículo 24. Y donde el hombre tuvo que valerse de una herramienta que se llama antropomorfismo, donde Dios de alguna manera se trata de revelar a través de estas representaciones simbólicas que el hombre entiende, que le es familiar, ¿no?, como que Dios tiene manos,
tiene ojos, tiene pies, tiene oídos, ¿no? Como nos declaran allí esos pasajes. Y después vimos que Dios es invisible, ¿no? Que como no tiene cuerpo, como es inmaterial, no se lo puede ver, pero de alguna manera podemos sentir su presencia en medio nuestro, ¿no? Allí Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Donde el hombre solo ha visto la manifestación de su gloria, ¿no? Como Moisés y el pueblo de Israel. Allí en Éxodo capítulo 24, versículo 17, dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Donde lo único que el hombre pudo ver de Dios es su gloria, ¿no? Porque su palabra dice que el que ve a Dios irremisiblemente tenía que morir. Y vimos también que Dios es un Dios vivo, ¿no? Un Dios que vive entre los vivos porque Él está vivo, donde es declarado desde Génesis hasta Apocalipsis como el Dios viviente, como el Dios que está vivo, ¿no? Que es inmortal y que da vida. Y nos introdujimos luego en la persona de Dios, el estudio de la persona de Dios, donde vimos que la personalidad denota la autoconciencia y la autodeterminación, ¿no? Es decir, que Dios tiene conciencia por sí mismo, es consciente de todas las cosas por sí mismo, y que tiene autodeterminación, o sea, Él determina por sí mismo todas las cosas, ¿no? En todas partes se registra en la Biblia el uso de pronombres personales para referirse a la persona de Dios, ¿no? Así de que Él es una persona, y como es una persona, posee las características psicológicas de la personalidad, como en el ser humano, ¿no? Donde nos habla de que tiene intelecto, de que tiene sensibilidad y de que tiene voluntad, que son los temas que vimos hasta ahora, ¿no? En el estudio de que Dios tiene intelecto, o sea, de que tiene una mente, pudimos ver que la inteligencia indica con más precisión la facultad de penetrar más profundamente en el dinamismo íntimo, debajo de las cosas externas y superficiales. Quien las posee se esfuerza por descubrir las intenciones para tener una reacción más adecuada a cada situación. La realidad escondida de ir al corazón del problema, de discernir las motivaciones secretas, ¿no? Dándonos a entender de que Dios tiene una mente que siempre va mucho más allá, ¿no? de lo externo, mucho más allá de lo superficial, y que escudriña, ¿no? lo más íntimo para dar una respuesta adecuada a cada situación, ¿no? Por ejemplo, allí en Génesis capítulo 18, versículo 19 dice, el mismo Dios dice: porque yo sé, ¿no? Porque yo tengo conocimiento, porque yo tengo sabiduría, porque yo tengo pensamientos, porque yo sé, hago tal cosa o tal otra. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 7 dijo luego Jehová: bien he entendido la aflicción de mi pueblo. Otra traducción dice: bien he oído, pero podríamos decir que la traducción mejor es: bien he entendido, ¿no? La aflicción de mi pueblo, por eso me moví a misericordia. Vimos que Dios es sensible, ¿no? Que tiene sensibilidad, que tiene sentimientos, donde la sensibilidad de Dios no es un defecto, sino que es una virtud, ¿no? Que esa sensibilidad permite conectar
con los demás y ayudarles a comprender, ¿no?, el mundo de un modo más profundo, aunque es cierto que pueda costar algún disgusto, ¿no? Y vaya que le costó disgustos al Señor, como leemos allí en Salmos capítulo 100, el Salmo 103, versículo 8 al 13, donde dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Denotando allí de que la misericordia de Dios es mucho más grande, ¿no? Sobrepasa aún al pecado mismo, y su amor es infinito, tal es así que nos dio a su Hijo, ¿no? Envió a su Hijo para que ocupara nuestro lugar allí en la cruz y soportara y llevara allí nuestros pecados y el castigo por nuestros pecados, y de esa manera librarnos de esa condenación eterna, ¿no? Y por último vimos que Dios tiene voluntad, ¿no? Donde la voluntad divina es la realidad misma, y cuando tal voluntad se despierta para hacer alguna acción, simultáneamente con él el pensamiento se concretiza la acción, ¿no? De que Dios con su solo pensamiento actúa, ¿no? Hace que las cosas sucedan, hacen que las cosas sean posibles. La voluntad divina incluye en sí la potencia y el acto como unidad, ¿no? Donde el poder de Dios lleva ligado un acto, ¿no? Como una sola cosa. Y esta voluntad no solo actúa, forma y crea a partir de la nada, sino que continúa preservándolo y manteniéndolo. Es lo que hizo Dios, ¿no? Hizo al planeta, hizo al ser humano, y lo sigue sosteniendo, lo sigue preservando, sigue cuidándolo, como dice ahí el Salmo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido desde el cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y llegamos así al final de este bloque de estudios, y podemos decir, ¿no?, de que realmente nunca vamos a llegar a conocer la plenitud de Dios, porque, como dijimos, Él nos traspasa, ¿no?, en su infinitud, en su eternidad, pero qué maravilla es poder conocerle a través de lo revelado en su palabra, ¿no? Y que esto nos anime a seguir conociéndole, a seguir buscándole, para que podamos crecer en Él y poder disfrutar de todo lo que Él es y de todo lo que viene de su parte. Vamos a orar para terminar este cierre de estudio, este bloque de estudios de la palabra de Dios. Amado Dios, bendito Padre, te agradecemos, Señor, por el estudio de tu palabra a lo largo de estos meses. Gracias por lo revelado, Señor, acerca de ti para nosotros, para que podamos entenderte, para que podamos seguir, amarte. Señor, sabemos que nuestro amor, nuestro entendimiento y conocimiento de ti es incompleto, porque tú eres infinito, pero gracias te damos por lo que te has dado a revelar a través de tu palabra, porque es lo que necesitamos, Señor, para nuestro vivir en esta tierra. Te damos a ti toda la gloria y encomendamos tu palabra en nuestros corazones, que tú la prosperes conforme a tu voluntad y para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, así finalizamos el bloque de estudio de la palabra de Dios hasta este momento. Bendiciones.